Buenas tardes, Raquel. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchas? Sí, le escucho bien, le escucho muy Ok. bien. Ok, vamos a esperar unos minutitos para que la Sí, mayoría de sus compañeros se conecten. Buenas tardes, chicos. Ya han pasado un poco más de 5 minutos y solo son 8 personas los que se han conectado a la clase de hoy, hasta el momento. Bueno, quisiera ir comentándoles que pues, en la clase pasada, el sábado, muchos me comentaron si se va a tomar asistencia, alguna actividad, alguna tarea. Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a ver cuánto tiempo nos toma lo que es la toma de asistencia, pero eso sí, solamente se va a tomar una vez. Ok, Susan, entiendo. La próxima clase me dices el nombre, o si no, si le puedes escribir, me dices el nombre. Es comprensible en ese caso, no hay Felicitas se llama. Déjame revisar. Eh, el apellido no lo tendrán, por favor. Quispe, Paricagua Bernardina Felicitas. Ok, lo que les quería preguntar es o llegar a un acuerdo en qué momento tomamos la asistencia. Si yo en estos momentos tomara la asistencia, solo contabilizaría a 9 participantes que están hasta el momento. Así que llegamos a un acuerdo si lo hago en un intermedio o al final para que no nos quite tiempo, porque si bien es cierto, como les comenté la clase pasada, este es un módulo para el auxiliar de enfermería. Si bien es cierto, cada quien está interesado, si bien es cierto, les interesa el tema, los temas que se van a tocar dentro de la clase, y por el hecho es de importancia para ustedes mismos, entonces yo consideré que no iba a obviar el paso de la asistencia, porque era interés propio de ustedes y además para abocar el tiempo íntegramente al tema, ¿no? Como la primera clase casi nos falta un poco de tiempo, por ello decidí eso. Sin embargo, ahora les estoy haciendo la consulta para llegar nosotros juntos a un acuerdo. ¿Se va a tomar asistencia? Está bien, vamos a tomar la asistencia, pero ¿en qué momento? Como les decía, si yo tomo ahorita la asistencia, que fueron 8, bueno, ahorita recién 11, solamente me quedaría con 11 participantes. ajá. No sé qué menciono porque ya van a ser 10 minutos que debió de empezar la clase. Y esto es beneficioso para ustedes, ¿no? Que yo me aboque íntegramente a la clase. No sé qué me comentan. Me podrían decir, ok, Susan, te leo. Tú propones que sea al final la toma de lista, sería unos minutitos antes para culminar la clase, minutos antes de las 7, para tener en cuenta a todos. Claro, es que yo lo que quiero es que no se interrumpa la clase, y otro que el tiempo lo aprovechemos al máximo. Creo que todos también ustedes están interesados en que el tiempo, las 2 horas que se nos brinda, lo aprovechemos al máximo, ¿no? Ok, entonces, ¿están de acuerdo que se tome al final, unos minutos antes, al final de la clase? Sí, licenciada. Sí, ok, ya vamos 2, 3, 4, 3 personas que me dicen que 4 personas que ya, bueno. Voy a considerar que sea la opinión de todos, ¿ya? Al final se toma la asistencia. Muy bien, vamos a empezar. El día de hoy nos toca hablar sobre el rol del auxiliar de enfermería en la atención del paciente con alteración mental.
Antes, para adentrarnos a los conceptos básicos, ¿qué es psiquiatría? ¿Qué es la enfermería en el ámbito psiquiátrico? Vamos a tocar unos puntos estadísticos para entrar en contexto, ya que quizás recién, o es que si es que aún no se ha tomado la conciencia de vida de lo importante que es trabajar en los desórdenes mentales de los pacientes o promover la salud mental, salud psiquiátrica de las personas en términos generales, ya que esto afecta, y ahorita se van a dar cuenta cómo es que afecta a la mortalidad de la población con gráficos estadísticos de hace un año. Si bien es cierto, en tiempo actual mucho más se ha agudizado estas cifras. Vamos a entrar en contexto también, vamos a tocar un poquito cómo se está viviendo ahorita la salud mental. Ok, veamos. El Instituto Nacional de Salud Mental, de Enfermedades Mentales, nos menciona que dentro de las principales fuentes de mortalidad están las enfermedades neuropsiquiátricas. Si ustedes pueden observar, las enfermedades neuropsiquiátricas existen solamente por el gráfico de las barras. Miren cuán cantidad de diferencia existe, tanto hasta incluso los tumores malignos se encuentran en último lugar, para darnos como una referencia cuánto afecta el desorden mental al funcionamiento de nuestro organismo, al funcionamiento de nuestros sistemas. Cuando hablaron del sistema nervioso, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es su función o lo que más resaltante tocaron ese tema? ¿Alguien me podría decir? Hay que tratar de hacer la clase un poco más dinámica, ¿correcto? Quiero que participen. Si es que es participación, yo les voy a escuchar y en todo caso los voy a leer, ¿ya? Así que, por favor, ¿alguien me podría decir cuál es una de las funciones del sistema nervioso primordiales? O lo básico del sistema nervioso, que uno se queda cuando entra en una clase, tocaron la clase del sistema nervioso, ¿con qué término o con qué definición base se han quedado en cuanto al sistema nervioso? A ver, hay 12 personas conectadas. ¿Alguien podría decirme? Claro, mantener y transmitir los impulsos nerviosos. ¿Se acuerdan que hablamos un poquitito también hace una semanita? Correcto, Susa, muy bien. Mantener. Y estos impulsos eléctricos, estos impulsos nerviosos, hacen que se transmiten diferentes mensajes que el cerebro de una u otra manera direcciona para que se puedan llevar a cabo las diversas funciones de cada sistema dentro de nuestro organismo. Entonces, sí tiene relación, ¿dónde está? Sí tiene relación cuando decimos que cuando decimos que las enfermedades neuropsiquiátricas afectan o son el índice o son la tasa de mayor mortalidad en la población, ya que al fallar el cerebro hace que todos los sistemas fallen. Pero de alguna otra manera vamos a ver diferentes afecciones neuropsiquiátricas en estas tablas estadísticas. Y nos menciona acá como principales la depresión, la dependencia de alcohol también es un trastorno. Estos ocasionan mayor pérdida de años de vida en nuestro Perú. Esto es en nuestro país, ¿correcto? Ahora, en Lima nada más, hace unos años, imagínense, eso fue hace unos 5 años aproximadamente, nuestras tasas eran que el 11.8% de la población sufría o tenía algún tipo de trastorno mental. Entonces,
Entonces, y esto no es, esto es para alarmarse, porque dentro de este 11.8%, dentro de esta población aproximada, el 4%, solo el 4%, tomó conciencia o entró en razón de que necesitaba apoyo y se atendió en un centro especializado, en un centro psiquiátrico. La mitad, más de la mitad, el 50%, no le tomó importancia, pensó que era un momento en su vida en que podía pasarlo sin ninguna ayuda médica, sin ningún apoyo profesional. El 30% no cree en los medicamentos, que les va a hacer peor. Son esas las creencias que se tienen en cuanto a los trastornos o los desórdenes, alteraciones mentales. Y el 30% carece de información o no sabe dónde acudir a atenderse un trastorno mental. Entonces aquí decimos, tenemos por ejemplo, uno de nuestros principales centros de salud mental es el Hospital Honorio Delgado Hideo Noguchi. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Miss, está claro. Ok. 2 millones de peruanos tendría algún problema depresivo. Eso es según un estudio que realizó este centro psiquiátrico. Ahora, estos problemas que afectan el pensamiento, que afectan nuestra mente, no solo va a presentarse en la población adulta, o también se presenta en la población adulta mayor, sino también en nuestra población joven, como son los adolescentes, incluso en la infancia, en los niños. 7 de cada 100 adolescentes que viven en Lima tienen problemas de depresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestros jóvenes, nuestra población joven tiene problemas de depresión. Entonces, si estos no se atienden o no se detectan a tiempo o no se pueden diagnosticar a tiempo, estos se van a ir agudizando a medida que pasen los años y no va a necesitar simplemente un tratamiento de apoyo en un centro psiquiátrico, sino hasta farmacológico, incluso hasta más que vamos a ver con las terapias de electroconvulsivas. Entonces, estos pequeños rasgos que presentan desde muy jóvenes se pueden ir agudizando y también a la par complicando o teniendo mayores riesgos dentro de su tratamiento. Y de estos adolescentes nos dice que la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la siguiente lámina. Aquí tenemos como principal una de nuestros trastornos mentales, como la depresión, que muchas personas creen que es una etapa, un proceso que uno lo va a atravesar sin ninguna ayuda, que esto es fácil de superar. Incluso muchas otras personas dicen cómo es que puedes estar pasando por eso, porque la persona quiere sentirse así y ni le toman importancia, ¿no? En Lima nada más, en Lima metropolitana, cada 22 minutos una persona intenta hacerse daño. Esto es a causa, producto, consecuencia de la depresión. Ahora, dice que entre las causas, el 60 y 80% esta depresión es causa de suicidios. O sea, en la depresión, en su mayoría, si bien es cierto, un 60 y 80%, estamos hablando más de la mitad de la población que sufre esta afección, como es la depresión, tiende a suicidarse. Entonces, aquí, de cada 100 personas que sufre un episodio depresivo, ¿qué nos dice? Que son niños de 6 a 10 años, un 3.5%. Y adolescentes entre los 11 y 18 años, un 10%. Miren el margen de resultados que vota, donde se empieza a presentar. Acá ya podemos ir analizando la información de esta infografía, en qué grupo etario quizá se puede presentar rasgos característicos de la depresión. Y en adultos, que son de 18 años a más, un 6%, ¿no? También nos menciona acá que en nuestro país, en el Perú, el trastorno mental es la depresión. Este trastorno mental es el más común. Entonces, como les mencioné,
los adolescentes, los adultos y adultos mayores van a agudizarse en cuanto a los síntomas. Y seguimos observando que los adolescentes siempre están presentando un porcentaje mayor a los datos presentados en otro grupo etario. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Como les mencionaba, ¿no? Nuestra realidad nacional, ¿cuál es? Que cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida solo en Lima metropolitana. Entonces, y que la depresión es la principal causa de muerte. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. Nos dice también que 800,000 personas se suicidan al año. No son cifras muy pequeñas. Aquí tenemos los diferentes tipos de suicidios que podemos identificar de acuerdo a cómo es que se ha originado, ¿no? Si bien es cierto, su causa de fondo va a ser la depresión, pero hay diferentes clasificaciones o tipos, ¿no? Aquí podemos ver el suicidio depresivo. Es la causa de fondo, es la depresión. Es algo aquello que invade al individuo, a la persona, de profunda tristeza. La persona está muy lábil emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiende a estar emocionalmente muy sensible, que la persona pierde todo interés en aquello que solía ocuparse. Si bien es cierto, digamos, una persona que trabajaba, que tenía un trabajo estable, en este proceso, no le va a importar trabajar, va a dejar el trabajo, no le va a generar el mínimo interés, ni en él mismo. Entonces, esto va a ser una de las características de una persona que tiene depresión. También tenemos el suicidio reactivo. En estos podemos ubicar también a nuestra población joven, ¿no? Cuando la causa es una situación extrema, como el bullying, la violencia sexual, el acoso. Sí, Susan, como lo mencioné en la primera lámina que vimos, cuando mencionábamos que los trastornos mentales o las afecciones mentales se podían manifestar de diferentes formas, y dentro de ellas también está la violencia, el abuso infantil, la violencia hacia la mujer, y también las adicciones, como mencionamos en la primera lámina, que dentro de estas adicciones la más, podríamos decirlo, la más que se complica, que en mayoría en la población adulta, es las adicciones al alcohol y a las sustancias tóxicas, ¿no? ¿Me dejé entender? ¿Sí? Sí, está claro. Ok, seguimos entonces. A ver, ¿qué más? Ok, acá también tenemos al suicidio impulsivo, cuando la persona está pasando por una enfermedad mental, como son los trastornos bipolares o la esquizofrenia. En la esquizofrenia vamos a hacer un paréntesis. Este diagnóstico lo vamos a tratar la siguiente clase mediante casos clínicos. ¿Se acuerdan que les había dicho que como teníamos dos fechas para el desarrollo de una clase, la posterior a esta íbamos a tocar casos clínicos, ¿correcto? Sí, licenciado. Ok, así que de ese modo lo vamos a empezar a tocar poco a poco para que podamos integrar los conocimientos que vamos a ir viendo. Ok, vamos a ver, empezamos. Ya vimos el contexto, nos hemos familiarizado, cómo es que está afectando a nuestra población, ya en nuestra... No se preocupen, ya una vez más vuelvo a repetir, se va a tomar lista, sí, ya que ustedes han pedido que se tome la lista, lo voy a hacer, pero al final, unos minutos al final para que no nos quite tiempo, ¿ok? Así que espero que se vayan conectando y vayan poniendo atención a la clase. Empezamos. ¿Qué es la psiquiatría? Esta es una rama de la medicina que se va a especializar ¿en qué? En la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento, en la rehabilitación de los trastornos mentales. ¿Correcto? Dentro también, ahora vamos a ver cómo es que enfermería actúa dentro, cómo es la enfermería psiquiátrica. Entonces, es
nos dice acá que el área especializada del ejercicio de la enfermería que emplea teorías del comportamiento humano como una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿cuál es la principal función, labor dentro del equipo de enfermería? ¿Qué es lo que siempre tenemos que estar haciendo? Que es una fuente de información para nosotros como personal de enfermería o personal de salud, que tenemos que estar siempre pendientes. ¿Alguien que me quiera que quiera participar? Tenemos que estar pendientes del desenvolvimiento del paciente constantemente para poder informar a los médicos. Claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que desarrollar la habilidad de observación. Observar, ajá. Exacto, siempre hay que estar con los 5 sentidos de nuestro paciente. Y al hablar de un paciente con un trastorno mental aún mayor, se tiene que agudizar este medio de información, esta fuente de información como es la observación. Así que el comportamiento humano es muy amplio para descifrar, para poder comprender. Si bien es cierto, nosotros no podemos comprender, podemos ponernos en el lugar de esa persona, pero no vamos a en una sola mirada, por así decirlo, no vamos a poder descifrar, no vamos a poder describir o no vamos a poder entender completa o plenamente a nuestro paciente. Entonces, el comportamiento humano es algo complejo, el cual vamos a basar nuestra ciencia del cuidado, la observación, mediante las entrevistas, que ya hemos hablado, lo que tenemos que saber, cómo llegar al paciente. No es lo mismo quizá llegar a un paciente que tiene una alteración, un problema netamente biológico, fisiológico, que un problema mental. Entonces, va a dedicar a conocer al ser humano. El diagnóstico, el tratamiento, va a ser como respuesta, como consecuencia a sus respuestas humanas, que estas a su vez van a ser consecuencia de los trastornos mentales que va a sufrir el paciente, ya sean reales, potenciales, o que puedan ir agudizándose, como les mencionaba, en plazos o a largo plazo, que quizás ahora solamente presenta el paciente rasgos mínimos, rasgos pequeños, pero a medida que pasen los años, el paciente va a ir agudizando y desarrollando aún más las características, como por ejemplo quizás de la esquizofrenia, ¿no? O de la depresión, como muchos, el trastorno bipolar. Aquí también tenemos los trastornos alimenticios, las adicciones. Todos estos conforman parte del trastorno de la mente. Entonces, ¿qué rol va a cumplir aquí el personal de enfermería en su conjunto? Como siempre, de educador, ¿de modelo en qué? Que eso va de la par con lo que es la parte docente, la parte educadora, que vamos a explicarle con ejemplos, poniéndonos nosotros en su lugar de manera práctica, cómo es que debe sentirse, ponerse, comportarse. También un rol socializante, cómo es que debemos conversar con nuestro paciente, en este caso nuestro paciente psiquiátrico, y también de consejero, sin tanto involucrarnos con el paciente. Ahora, vamos a ver las habilidades del auxiliar de enfermería. Dentro de esta área que es las afecciones mentales, ¿no? Bastante capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque quizás nuestro paciente está muy eufórico, muy enérgico, no vamos a poder contener nosotros solas o solos a nuestro paciente, vamos a necesitar apoyo. En este caso se trabaja muy en conjunto, más de lo habitual, con el personal médico que está a cargo para diagnosticar y prescribir el tratamiento correspondiente, el licenciado en enfermería que se ocupa en administrar los tratamientos, y tanto el auxiliar de enfermería que trabaja muy de la mano en todo el equipo de enfermería. Entonces, bastante trabajo en equipo. Como les mencionaba, habilidades de observación. Si bien es cierto, esta habilidad, este medio de información, como es la observación,
siempre lo vamos a ir trabajando en cualquier tipo de paciente, con cualquier afección, pero en un paciente que presenta alguna alteración mental, aún más, porque quizás sus comportamientos pueden ser impredecibles en algunos pacientes o repetitivos en otros, y debemos saber estar preparados, ¿correcto? Tener fuerza emocional, al trabajar siempre con diferentes afecciones que alteran el pensamiento, la mente, nosotros tenemos que tener una base muy fuerte en cuanto al lado emocional para no involucrarnos o adquirir comportamientos. Si bien es cierto, los comportamientos, las actitudes, prácticas son muy fáciles de adquirir. Entonces hay que tener bastante fuerza emocional para poder trabajar con estos pacientes. Tener iniciativa propia. Si alguno de nosotros, no sé si ha tenido la oportunidad de ingresar o de trabajar en un centro de atención psiquiátrico, o ha visto algún paciente con alteración mental. Sí he visto, doctora, sí he visto licenciada, sí los he visto en el hospital. Ok, entonces no me vas a dejar mentir en que hay que ser bastante creativos para poder introducirnos en aquel mundo, en aquella realidad en el cual nosotros tenemos quizás de alguna otra manera parcializarnos en él para dejarnos entender y para poder el paciente comprenda o pueda aceptar el tratamiento que está recibiendo, ¿correcto? Sí, exactamente, que él sienta que lo queremos apoyar, o sea, tenemos que tener mucho amor para ese paciente, lo cual, por su comportamiento, quizás la sociedad a veces es muy hostil, tanto la familia, que es el primer contacto, como el entorno que le rodea, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Rosario Mori. Rosario Mori, muy bien. Es que lo has explicado de manera muy precisa. Y es así, porque el paciente o en nuestra sociedad lo tenemos muy estigmatizado o no se ha difundido adecuadamente lo que es un trastorno mental, una afección mental. Y muchas personas dicen, incluso, ¿no? Hasta ahora se escucha, no quisiera ir a un psicólogo. Ay, no, yo no estoy loco para ir a un psicólogo, ¿no? Yo no necesito un loquero porque esto es solamente un momento, ¿correcto? Entonces siempre hemos escuchado eso y no es así. Entonces, si bien es cierto, si por eso estigmatizan así, imaginemos a una persona que sí lo está padeciendo y que dentro de él está sufriendo y al verse aislado, al verse observado de manera distinta, también sufre el paciente y de esa manera no se le puede ayudar. Y nosotros, al ponernos en su lugar y tratarlo con mucho respeto, con mucho cariño, también guardando las condiciones que nos encontramos con personal de salud y paciente, el paciente va a mejorar. Acá también está una parte importante, resistencia y aptitud física, ya que es un trabajo físicamente exigente. Vamos a adelantarnos un poquito. Por ejemplo, un paciente que tenga un diagnóstico F20, que quiere decir esquizofrenia, que se agite, que tenga esté pasando por un proceso de agitación psicomotriz en donde es capaz de lastimarse a sí mismo y lastimar a sus compañeros, incluso lastimarlos a nosotros, vamos a necesitar mucha fuerza, mucha resistencia para poder contener a aquel paciente. ¿Y qué se va a realizar? Vamos a tener que sujetarlo al paciente realizando la sujeción mecánica, en este caso en el paciente psiquiátrico. Entonces va a demandar físicamente también mucho esfuerzo, mentalmente también mucho esfuerzo. Entonces hay que prepararnos en esta área bastante. Habilidades de comunicación para dar soporte al paciente y ofrecer un entorno de confianza, justo lo que hablábamos y lo que su compañera nos acaba de mencionar, ¿no? Hay que saber comprender al paciente, identificar cómo es que podemos llegar al paciente para que el paciente se sienta en confianza y pueda aceptar su tratamiento y poco a poco concientizar sobre su enfermedad. Paciencia y tacto para el tratamiento personal con cada paciente. Cada paciente, como siempre se va a mencionar, vamos a tratarlo de manera individualizada, por más que su diagnóstico sea el mismo, por más que
3, 5, 10, 15 pacientes tengan el mismo diagnóstico, eso no quiere decir que se les trate de igual manera, incluso el tratamiento no va a ser el mismo. Entonces hay que saber brindar un cuidado individualizado, un cuidado holístico que podamos, claro, muy bien, hay que saber interpretar el lenguaje del paciente. Cada persona, incluso nosotros mismos, tenemos un lenguaje corporal distintos, todos somos distintos en cuanto a comportamientos, en cuanto a pensamiento. Capacidad de respetar la dignidad de cada paciente. Por el hecho que la persona, que el pacientito con un trastorno mental esté fuera de la realidad o viva en una realidad alterna que él mismo ha creado, no quiere decir que vamos a infringir aquello y le vamos a restar. Correcto. Eso no quiere decir que ya no vamos a vulnerar sus derechos. Aquella persona tiene derechos aún. Todo ser humano tiene derechos y por el hecho que no esté emocionalmente o mentalmente acorde a nuestra realidad, no quiere decir que lo vayamos a vulnerar. Sensibilidad, simpatía, empatía, estas características las tenemos que desarrollar, sí, porque muchas veces incluso ya vamos a llegar a ser ese personal de salud que va a entrar en confianza tanto con ese paciente que incluso el mismo paciente nos va a empezar a contar cómo es que pequeños fragmentos, el paciente con alteración mental no nos va a contar todo de momento, sino es un descubrimiento día a día, paso a paso. Entonces vamos a sentir cierta sensibilidad, incluso hasta tristeza por cómo se ha venido, cuál ha sido la fuente, la causa para que este paciente desarrolle alguna alteración mental. Y también capacidad de tomar notas. En este caso, siempre lo que no vamos a estar con su cuadernito ahí detrás del paciente, ¿no? Sino que vamos a estar pendientes y luego quizás hacer unos apuntes para poder siempre estar orientados, informados o quizás podernos actualizar un poquito más para saber cómo abordar a nuestro paciente. Ahora bien, veamos. Funciones relacionadas con el bienestar psiquiátrico y también vamos a ver otras funciones que están relacionadas con el bienestar físico. En cuanto al bienestar psiquiátrico, vamos a proporcionarle orientación al paciente. Eso quiere decir que lo vamos a tratar siempre vamos a tratar de tranquilizarlo. Siempre hay que también proporcionarle el descanso necesario. Si bien es cierto, también el descanso ayuda mucho a la regeneración y a la proliferación de ciertas hormonas que se regeneran o se producen nuevamente durante el descanso. Establecer un horario, proporcionar un entorno relajado, vigilar y hacer cumplir las medidas terapéuticas. En este caso, en un paciente psiquiátrico, hay que tener especial cuidado con los pacientes cuando se le administra el tratamiento oral, porque muchos de ellos lo pueden ocultar, lo pueden botar, incluso pueden hacernos creer que lo están consumiendo y muchas veces vamos a encontrar que hay restos de pastillas tiradas en los servicios higiénicos o en sus unidades de hospitalización, en sus mesitas de noche, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. En cuanto a las funciones relacionadas al bienestar físico, siempre vamos a ayudarlo o en caso que sea ya una persona bastante adulta, en su higiene, en su aseo diario, vigilar también que no tenga objetos punzocortantes, siempre ver que siempre tenga un entorno seguro. Ayudar al paciente a vestirse adecuadamente. Muchas de las personas, de los pacientitos, llegan a creer que no necesitan una vestimenta y a veces se rehúsan. Entonces nosotros ahí entra nuestra función de ayudar al paciente y mediante nuestras diversas formas de lenguaje, de comprensión, de empatía con el paciente, vamos a lograr que el paciente logre vestirse y esté siempre vestido estéticamente a la visión correctamente presentable. También ayudar al paciente en la alimentación. En caso algunos lo pueden realizar solos, otros no se alimentan bien y vamos a ver diferentes comportamientos a la hora de comer, a la hora de vestirse, a la hora de ir a los servicios, a la hora de jugar, a la hora de distraerse, a la hora de descansar, ¿no? Entonces hay que estar pendiente mucho de estos comportamientos.
Competencias. Estos son en ámbitos así pedagógicos de manera metodológica para que podamos diferenciarlo, ¿no? Entre las competencias generales tenemos participación en la acogida y orientación del paciente y la familia. Cuando un paciente ingresa como con un problema psiquiátrico y entra a un centro psiquiátrico, perdón, valga la redundancia, la familia es quien se deprime, muchas veces piensa que su familiar está muy mal, muchas veces no hay conocimiento, que esto es como cualquier enfermedad, simplemente que presentan ciertas características que por la falta de conocimiento puede quizá alterar a la familia, ¿no? Apoyo al licenciado en enfermería en los planes de cuidados, ya que estamos siempre pendientes de nuestros pacientes con alteraciones mentales, vamos a siempre informar y trabajar en conjunto. Observar, siempre estar pendientes, ¿no? Las manifestaciones, las características, los comportamientos espontáneos de cada paciente, de acuerdo a sus diagnósticos, cómo se presentan sus síntomas, si bien es cierto, todo no es de acuerdo a la literatura, pero muchas de ellas sí son observables, ¿no? En cuanto a la administración, colaboración y cumplimiento de protocolos, cooperación con los profesionales del área, siempre hay innovaciones que podemos incluir dentro de nuestra administración de cuidados, ¿no? En la docencia e investigación, participar en las reuniones de equipo, participar en las actividades de formación continua, participar en el desarrollo a nivel que corresponde de programas de investigación. Siempre, como les había mencionado, quizás en este ámbito de lo que es salud mental, no hay mucho desarrollo, no existe un conocimiento que podamos decir que se está unificando. Entonces es bastante interesante que muchos se puedan especializar en esta área o puedan leer, estudiar un poco más acerca de esto, porque este ámbito es muy, muy bonito y también bastante rico en cuanto a conocimientos, ¿no? Ahora, mucho se maneja los mitos, lo que es verdad, lo que es mentira en cuanto a lo que es una enfermedad mental. ¿Qué se dice? La enfermedad mental es una enfermedad del intelecto. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Alguien me puede decir? Ahí ya dice, ¿no? Ya está. No es del intelecto. No, porque el intelecto es la capacidad de poder desarrollar ciertas habilidades. Entonces no afecta netamente al intelecto. Correcto. Entonces, una persona que pueda sufrir una alteración mental puede ser bastante inteligente y eso no tiene nada que ver. Entonces, sin embargo, puede estar desarrollando otras afecciones en su condición mental, ¿no? Ahora, la enfermedad del cuerpo con síntomas físicos. Muchos dicen que es una enfermedad y tiene síntomas físicos. No muchas veces. Un claro ejemplo es la depresión. Al último puede presentar síntomas físicos, pero mayormente que la persona está triste, todo el tiempo triste, está siempre con ganas de llorar, tiene ideas negativas y eso podemos verlo. Aparentemente el paciente se encuentra en muy buenas condiciones de salud en cuanto a lo biológico, ¿correcto? Claro, en algunos casos sí, cuando ya se ve alterado, por ejemplo, la persona con depresión muchas veces deja de comer y ahí sí va a tener un problema físico, pero al inicio no se va a poder, muchas veces las personas no lo van a notar o no le van a tomar la importancia de vida. Es la enfermedad de la cultura o de la sociedad donde ocurre. ¿Eso será cierto? Pues claro que no. En toda sociedad, en toda población, ya sea aquí, en cualquier parte del mundo, se va a desarrollar. No tiene nada que ver con que sea de uno u otro lugar o que pertenezca a cierta cultura o que pertenezca a un grupo, una población distinta a nosotros, ¿no? No son enfermedades verdaderas. Claro que sí son. Por lo mismo que hemos visto los datos estadísticos. Si no fueran enfermedades de verdad, ¿creen que hubieran tantos muertos, tantas personas que lo padecieran y tantos suicidios en nuestro país? Pues no, ¿verdad? Ahora,
Veamos. Lo que sí es correcto acerca de la enfermedad mental, es una enfermedad de ajuste, es una enfermedad, es una forma deficiente de vivir, claro, enfermedad de ajuste que no quiere decir que este se va a ir regulando, que a medida que recibe el tratamiento, este se puede ir mejorando y recuperando sus condiciones mentales, sus facultades mentales poco a poco. Si bien esto no va a ser rápido, sino se puede controlar, incluso se puede llegar a mejorar. ¿Es una forma deficiente de vivir? Sí, porque no va a llevar su estilo de vida como antes o no va a poder desarrollarse como otra persona que esté completamente sana. Es la incapacidad de tener un comportamiento acorde al estándar social. Esto estándar social entre comillas, ¿no? Pero dentro de todo esto sí, esto es correcto, ¿no? Es una afección de todos los aspectos físicos, emocionales y sociales. Esto sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el fondo? Sí, sí. ¿Por qué? Esta es la consecuencia, la respuesta inmediata de decir tantas muertes, tantas personas que se suicidan, causa tanta mortalidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque empieza en la mente y empieza a plasmarse en lo biológico, en lo físico, en lo emocional y afecta a nuestro entorno, lo que vendría a ser el ámbito social, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, licenciada. Sí. Ok. Continuamos entonces. Ahora, ya vamos entrando a las diferentes funciones específicas, ¿no? Acabamos funciones o actividades específicas del auxiliar de enfermería. En el manejo de ideas ilusorias, ¿qué es? ¿Qué se va a realizar? Aquí, ¿qué es la función o en ámbitos generales, ¿no? Fomentar comodidad, seguridad, orientación de la realidad en el paciente, que puede estar experimentando creencias falsas, creando realidades alternativos o propios de él, fijas, que tienen poco o ninguna base real, ¿correcto? Son quizás realidades verdaderas para el paciente, más no de acuerdo a la real. Entonces, ¿qué debemos hacer? Establecer una relación interpersonal de confianza con el paciente, lo que siempre, lo que acabamos de mencionar hace unos minutos. Es muy bueno establecer esta relación, ya que va a permitir el acercamiento y la relación enfermero-personal de salud-paciente, ¿no? Disponer la comodidad, seguridad del paciente y de los demás, un ambiente limitado, restricción de área y sujeción física. En este caso, muchas veces, dentro de sus ideas o sus realidades alternativas de cada paciente creadas por ellos mismos, podemos observar en el paciente que puede haber alteración, que puede haber agitación psicomotriz y puede estar pasando por un episodio quizás de una convulsión. Entonces, en este caso, a eso se refiere cuando hace mención a la sujeción física, que vamos a desarrollar un poco más adelante. Ahora, comprobar la capacidad de cuidados de sí mismo. ¿Cuánto el paciente aún está en la capacidad de cuidarse a sí mismo? Hay que observar eso. Evitar discutir sobre las creencias falsas. Entonces, si el paciente nos dice que él se encuentra volando, no le vamos a decir de una manera transgrediendo de un momento a otro, sin una conversación previa. ¿Sabes qué? Tú estás mal, tú no puedes decir eso porque así no es. Tú estás en un centro psiquiátrico y de acá, tú estás mal, tú no puedes decir eso. No. Entonces, decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar de tratar de calmarlo y no transgredir de manera muy abrupta en aquella creencia que nos está tratando de transmitir, ¿no? Mantener un ambiente seguro. Nosotros, ¿cómo nos tenemos que posicionar frente a aquel paciente con alteración mental? Siempre mantenernos seguros, serenos y claros en lo que estamos diciendo para que el paciente también pueda observar ese comportamiento y pueda saber diferenciar de alguna otra manera. Nuestro comportamiento va a decirle que él también debe hacernos caso. Facilitar un descanso y nutrición adecuados. Esto es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que el sueño es muy importante, incluso más en estos pacientes con alteración mental.
Disminución de la ansiedad. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es el fundamento o qué se requiere hacer para disminuir la ansiedad? Minimizar la aprensión o el temor, los presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado. Es aquella persona que siempre está pensando que algo le va a pasar, está sumamente ansiosa, que tiene miedo, no sabe a qué le tiene miedo, pero está constantemente en vigilancia, que siempre se encuentra atento a siempre suspicaz o muchas veces murmurando cosas que nosotros no podemos entender si estamos un poco lejos. Entonces hay que tener sumamente cuidado, porque al momento de interactuar en ese episodio que se encuentra vulnerable él, porque piensa que alguien le quiere hacer daño, puede reaccionar de manera abrupta y puede golpearnos o golpear a los demás pacientes. Entonces, tenemos que utilizar un enfoque sereno que brinde seguridad al paciente. También permanecer con el paciente para promover seguridad y reducir el miedo, decirle que nosotros estamos con él, que nada le va a pasar, que vamos a cuidarlo, que vamos a protegerlo. Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensión. En un centro de salud mental, en un hospital psiquiátrico, hay muchas actividades que van a relajarlo, como son los bingos, la música, el tejido, el pintar, cosas que los van a distraer y los van a mantener tranquilos y un poco aislados de aquella, en este caso, esa sensación de sentirse vulnerable ante cualquier peligro que ellos mismos han creado en muchas ocasiones, y mantenerlos un poco alejados de estos pensamientos. Como siempre, otra vez, crear un ambiente que facilite la confianza. Siempre es de suma importancia que el paciente nos tenga confianza o que se pueda sentir seguro o en confianza para poder darnos un poco más de información también. Y siempre al suceder esto hay que escucharlo con mucha atención al paciente. Ahora sí, como les mencionaba, acá cuando un paciente necesita un tratamiento electroconvulsivo en el manejo de terapia, acá tenemos el manejo de terapia electroconvulsiva. Entonces, ¿qué nosotros vamos a realizar? Ayudar en el suministro seguro de la terapia electroconvulsiva. ¿Qué se va desde el principio? Una vez que el paciente, ¿qué es lo primero que realizaba? Se bañaba, ¿no? ¿Qué es su aseo personal? Entonces, una vez que haya realizado esto, vamos a ayudar, a colaborar con el demás personal al trasladar el paciente de su unidad o de su pabellón en que se encuentra a la unidad donde se realizan este tipo de terapias electroconvulsivas. Explicar al paciente y a la familia de qué consiste este tratamiento y por qué se le está dando este tratamiento, y también esto es también previo consentimiento. Si el familiar se rehúsa a que el paciente realice, no lo podemos someter tampoco. Ayudar al paciente a vestirse con ropa poco ajustada, es decir, que el paciente tiene que ir sumamente holgado, ¿no? La ropa un poco ancha, porque esta va a generar mucha presión y a veces puede incluso cortar la circulación cuando la ropa está muy, muy ajustada. Asegúrese que el paciente lleve el pelo limpio, seco y sin adornos. También acotar aquí que el paciente no debe tener ningún pendiente, aretes, pulseras u otro tipo de aditamento, accesorio, porque esto puede producir una contraindicación durante la aplicación de esa terapia electroconvulsiva. Dar apoyo emocional al paciente y familia. Muchas veces cuando se da esta información al familiar, sabe que su familiar es un candidato y puesto en su tratamiento por el médico, por el personal médico, para que reciba la terapia electroconvulsiva. Entonces, al no saber, al tener que le van a pasar corriente a mi familiar, pero ¿por qué? Entonces se van a sentir muy mal, incluso van a pensar que es por las puras, incluso van a pensar que se va a morir. Entonces, hay que darle bastante información acompañada de apoyo emocional. Aquí vemos la sujeción física. En cuanto a la sujeción física, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que va a ser la aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción mecánica utilizados para limitar la movilidad del paciente.
Digamos que un paciente se encuentra en el área común, que es así llamado, cuando el paciente se encuentra en su momento de recreación. A ver, veamos qué nos quieren decir. Ok, algunos se van conectando recién. Les vuelvo a repetir ya por última que se va a tomar asistencia, pero al final, unos minutos antes de que culmine la clase, luego de que se hayan despejado dudas. Igual también tenemos programado para esta sesión unos videos para que puedan esclarecernos un poquito o de manera didáctica para poder tenerlo en cuenta. Como les decía, digamos que un paciente está en el área común y de un momento a otro se aísla un poco y empieza a murmurar, empieza a agitarse, empieza a sudar, un pequeño temblor, empieza a murmurar muy bajito y alguien se le acerca y reacciona y está desarrollando su alteración psicomotriz, está agitado. Entonces, ahí es donde se va a realizar la sujeción física. ¿Cuántas personas tendremos que hacer? 4 personas a veces, porque muchas veces esta es población joven, es el grupo etario joven, y tiene fuerza. Sumado a eso, el episodio por el cual se encuentra, ya sea de que le quieren hacer daño, él se siente una víctima, o que él es el victimario, ¿no? Cual sea la situación en que se desencadene esta agitación psicomotriz, vamos a necesitar de apoyo para sujetarlo en las manos, en el pecho y en los pies, para que no pueda hacer daño a otro paciente, hacer daño al personal o también autolesionarse. ¿Correcto? Entonces, aquí también, ¿qué debemos de hacer cuando un paciente está en esta condición? Está sujetado completamente, manos, pies, todo, y no puede moverse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ayudarle en sus necesidades básicas, como son en su alimentación, en su hidratación, también en su higiene personal, hasta que el médico considere necesario que se le suelte y otra vez vuelva al área común, ya no permanezca aislado, ¿no? Vigilar la temperatura, olor, sensibilidad de las extremidades sujetadas. Si bien es cierto, existe una técnica para poder sujetar a aquel paciente. Siempre hay que vigilar cómo está la circulación en esa extremidad. La mano ya no, imaginemos que tanto ya ha sido el momento en que está así y no se le reajusta otra vez esa... ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Sí, perdón, licenciada, creo que yo lo pago inmediato. Ok, no se preocupe. Pensé que quería participar. Mil disculpe la interrupción. No se preocupe. Entonces continuamos. En este caso, ya lleva mucho tiempo y no nos hemos tomado el tiempo de ir y revisar cómo está aquella parte, aquella zona de la extremidad en que se ha sujetado, si hay fricción, si hay rojo, si hay enrojecimiento, si está muy caliente o muy frío porque no hay circulación, incluso ya está toda morada su mano muchas veces. Entonces es un signo de que no hay una correcta circulación y debemos de un poco de soltar esa sujeción sin desamarrarlo, ojo, simplemente darle un poquito de movimiento y darle más circulación a ese miembro el cual está sujetado. Aquí también lo que les mencionaba, observar el estado de la piel en el sitio de sujeción. Tenemos que estar pendientes de ello siempre, cada vez que el paciente se encuentra sujetado. Imaginemos que se da el reporte y nos dice, no, hay tantos pacientes y de los cuales en la noche, en la guardia anterior, se ha presentado una agitación psicomotriz y se ha tenido que permanecer toda la noche con sujeción mecánica, sujeción física en su unidad, el paciente tal. Vamos a ir a verlo y lo vemos, lo tocamos y está todo moradito, o está muy rojo, o ya no siente a veces,
Entonces ahí hay que reportar o observar cómo nos están entregando el paciente. Vigilar la respuesta del paciente al procedimiento. Hay que estar pendientes. Si al momento de que lo sujetamos y ya, chao, ¿no? Ya está controlado el paciente y ni le hablamos, ¿no? Lo amarramos y todo, lo sujetamos y nos retiramos a hacer nuestros quehaceres que tenemos ahí pendientes. Entonces el paciente se sentirá cómodo, va a sentirse aún más transgredido dentro de todo ese episodio que él está pasando, que es muy alejado de lo que nosotros quizás él no entiende que es por su bien, para que no se haga daño, sino que nosotros le estamos haciendo daño. ¿Qué puede pasar? Que el paciente nunca entienda cuál es la causa-efecto de sus actos. Entonces, lo sujetamos y no le decimos nada. ¿Qué va a pensar el paciente? Va a seguir haciéndolo, incluso va a incrementar quizás. Entonces, si nosotros le hablamos, le decimos, ya se calmó, revisamos, nos estamos a conversar, mientras digamos le damos la alimentación que correspondiente, le vamos hablando. Paciente tal, ¿no? Pedro, ¿sabes qué, Pedrito? Mira, esto ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionaste así? ¿En qué estabas pensando? De manera no juzgándolo, sino de manera que él nos pueda contar de manera amigable, brindándole confianza. Entonces nos va a decir lo que pasa, que yo estaba, y les va a empezar a contar una serie de episodios que no pasaron, pero para él sí. Entonces hay que tratar de entenderlo. O sea, hay que decirle, ¿sabes que tú te has puesto así, Pedrito? Entonces, cuando te pasa esto, tú tienes que mantener la calma. Tú estás seguro acá con nosotros. Aquí con nosotros no te va a pasar nada. Nosotros te estamos cuidando. Entonces, cuando tú no escuchas más a ello que aquello que te atormenta, siempre vas a estar amarrado, y le vamos a preguntar, ¿no? Pedrito, ¿a ti te gusta estar amarrado así, sin poder mover tus pies, sin poder mover tus manos? Ni siquiera vas a poder, para dormir, te vas a poder recostar a un lado, ni nada. ¿Te gusta? Obvio que te va a decir, ¿no? No me gusta, o va a mover la cabeza, o va a decir, no quiero, ¿no? Te va a decir, entonces, para que no vuelva a suceder, a la próxima, tú recuerda siempre que estás con nosotros. Nosotros estamos para cuidarte. Nosotros no te vamos a hacer daño. Entonces, siempre repetir estas palabras para que el paciente nos pueda comprender. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, licenciada. Sí. Ok. Ahora, ayudar en el autocuidado. Esto siempre, ya sea un paciente que no tenga una afección mental, se va a poder, tenemos que propiciar en el paciente. ¿Qué es? Ayudar a la otra persona a realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Comprobar que la capacidad del paciente para ejercer autocuidados independientes, si él se puede asear, si puede desplazarse, puede cepillarse sus dientes, lavarse, darse un baño, tomar sus desayunos, su comida, su almuerzo, ¿no? Entonces, si lo puede hacer, pero siempre vigilando que lo haga correctamente, que no esté, quizás cuando come, que no lo esté tirando al piso, o que no esté aventando las comidas a sus demás compañeros, que suele pasar en esta área. Lo que es salud mental, sí, se ve mucho, es por ello que lo menciono. Entonces, indicarlo siempre. Si lo va realizando de manera correcta, alentarlo, ¿no? Siempre, todo aquel paciente, sí, lo has hecho muy bien. Entonces, felicitarlo y reforzarme de este modo estas actividades positivas que está teniendo el paciente. Ahora, también alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada, como les mencionaba, ¿no? Quizás no puede cepillarse correctamente, le tiembla un poquito la mano propio. Muchas de ellos es consecuencia de los medicamentos que se le brinda, que se le administra. Entonces, hay que tener bastante cuidado en ello. También, proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir autocuidados. Si el paciente aún dentro de su tratamiento, dentro del proceso que está atravesando, dentro de su afección mental, de su diagnóstico, es parte de, y no puede asumir aquello, entonces orientarlo, ayudarlo. Esto en cualquier proceso de la vida, ya sea pintando, ya sea haciéndose su higiene personal, ya sea comiendo,
alimentándose, tenemos que estar pendientes, vigilando y apoyando. Es por ello que decíamos al inicio que esta parte, el personal de salud tiene que tener bastante fuerza, soporte emocional, también fuerza en el ámbito físico, ya que es físicamente muy demandante. Nos va a agotar completamente porque nos agota mentalmente y nos agota físicamente. Así que esta área es muy bonita, pero hay que tener mucha fortaleza. Manejo de trastornos de alimentación. Esto vamos a tocarlo de manera muy general. ¿Qué es lo que podemos realizar, ¿no? Aquí es muy importante vigilar el antes, el durante y el después de los alimentos de aquella paciente que ingresaba por un trastorno alimenticio. Hay que vigilar si después de comer rápidamente se retira los servicios, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no va a ingerir, no va a digerir los alimentos, o sea, los va a ingerir, más no los va a digerir, ¿no? O si está mucho tiempo en la mesa y ni siquiera toca su comida, o está jugando con la comida, o incluso finge muchos malestares para que no pueda ingerir su alimento de manera adecuada, entonces observar eso. Quizás en un primer momento vamos a decir, bueno, se siente mal, pero si lo hace repetidamente, ya pues, ¿no? Eso lo está fingiendo. Entonces hay que informar, conversar con ella. Para ello también a todos los pacientes se les pesa de manera diaria. Hay que también desarrollar una relación de apoyo con el paciente, que es en todo caso, en todos los casos, en todos lo que se hemos presentado anteriormente en las láminas, siempre brindarle comprensión, ponernos en su lugar, brindarle mucha atención y apoyarlo bastante. Hablarle o que reciba consejerías, solicitar al licenciado de enfermería o al psicólogo que está ahí en ese área, en ese momento que atiende a la paciente, solicitarle una entrevista para que pueda reforzar estos conceptos, por qué es bueno que se alimente de manera correcta y por qué tiene que hacerlo. Y como les mencionaba, ¿no? Observar al paciente durante y después de las comidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? ¿De qué manera podemos apoyarlo? Colocarle material informativo, atractivo con guía de comidas en su habitación, claro, esto vigilando siempre que no lo tome contraproducente o que sea contraproducente para la paciente, ¿no? Entonces hay que ver bastante lo que es esto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, licenciada de momento. ¿Vamos bien entonces? Sí, vamos bien, licenciada. Ok. Muy bien. Para esta parte vamos a ver tengo preparado una serie de videos que nos explica un poquito de manera más didáctica lo que es la alteración mental, qué es un problema de salud mental, y vamos a ir analizando también cada videito. Y al último tenemos una experiencia en otro país, cómo es importante la labor del equipo de enfermería dentro de la atención de un paciente con algún trastorno mental, ¿no? Y como nos mencionaba nuestra compañera al principio, ¿las adicciones también son? Sí, las adicciones también forman parte de esta... ¿Pueden observar? Ya, vamos a ver, ¿ya? Trastornos mentales. Los trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimiento, estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderos y afectar su capacidad de relacionarse con los demás. Tipos de trastornos mentales. Existen muchos tipos de trastornos mentales como ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, depresión, trastorno de personalidad, trastorno psicótico, entre otros. Causas de los trastornos mentales. No existe una sola causa y son varios los factores que pueden contribuir, por ejemplo,
Genes de historial familiar, experiencia de vida, lesiones cerebrales, consumo de drogas y alcohol. ¿Quién está en riesgo de padecer algún trastorno mental? Son más comunes de lo que se cree. Más de la mitad de la población podría padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida o ser diagnosticado. ¿Cómo se diagnostican los trastornos mentales? Se puede obtener un diagnóstico por historial clínico, examen físico, pruebas de laboratorio, evaluación psicológica. ¿Cómo saber si padezco algún trastorno mental? Si presento los siguientes síntomas: tristeza o desánimo sin causa evidente, cambios radicales de humor, delirios, alucinaciones auditivas, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida, pérdida de interés a actividades que antes realizaba. ¿Cómo se pueden tratar los trastornos mentales? El tratamiento depende según el trastorno y qué tan grave sea. Generalmente son por medio de terapia, medicamentos, apoyo social y educación para manejar su aversión. Si el padecimiento tiende a ser más grave, es posible que el paciente necesite asistir a un hospital psiquiátrico con profesionales de la salud mental que le brinden una asistencia intensiva. Para mayor información, contáctanos. Ok. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Sí. ¿Qué hemos podido apreciar? ¿Qué nos dice? ¿Que hay una sola causa o hay una causa universal para que se desarrolle un trastorno mental? Depende de varios factores. Exacto, entonces no podemos decir que por una sola causa aquel paciente tiene cierta alteración o cierto trastorno mental, ¿correcto? ¿Alguien me podría decir cuál es? Acá mencionaron 4. Licenciada, disculpe, también La son violencia, hereditarios. las adicciones. ¿Perdón? La violencia, las adicciones, los genes. Exacto, sí, muy bien. Entonces, un trastorno mental es aquello que altera los pensamientos, que altera nuestras emociones, que altera nuestra forma de ver las cosas y esta se manifiesta a través de cambios de personalidad, en el ámbito biológico también, y existen muchos factores por el cual se puede desarrollar, como lo mencionó, mediante adicciones, causas emocionales, quizás haya un antecedente de alguna otra familia mediante los genes que menciona. Entonces es una de las cosas. ¿Y cómo son los medios de diagnóstico? Mediante exámenes laboratorios, mediante entrevistas psicológicas, mediante una consulta psiquiátrica, observando, analizando, viendo su comportamiento. Se puede llegar a una conclusión, o en este caso en el médico, a un diagnóstico. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Ok, no les había leído. No se puede escuchar bien, me dicen, ¿no? Está muy bajito, ¿no? Se escucha con eco. Decía, bien bajo se escucha y como dice Susan, se escucha con un eco que la verdad no se le entiende. No se aprecia bien su voz. Sí. A todo volumen lo tengo, pero no, igual no se escucha bien. ¿Sigue igual? Sí. ¿Sigue igual? Sí. Sigue igual. Se escucha como eco. He tratado de subir acá el audio. Creo que ya es la misma grabación con el cual la calidad del video. En todo caso, no pueden escuchar nada, ¿no? No se entiende, por lo mismo que sale eco y se escucha lejos. ¿Ahora cómo hago? Se A ver. escucha como eco. Sí, eso es lo que me Eco. están comentando con lo del eco. Pasamos al siguiente video, vamos a ver si el otro video, porque el anterior sí se escuchó correcto, ¿no? Sí, licenciada.
En todo caso, le voy a mandar el link para que se los puedan, a la coordinadora, para que les pueda pasar, para que ustedes lo puedan escuchar en casa. ¿Ya? Porque habla de los trastornos de bipolaridad, su médico psiquiatra. ¿Ya? Está así, ¿ok? Así entonces. Ya está bien. Pasamos al siguiente video. Citamos el Hospital Dr. Rodríguez Lafora para conocer la importante y complicada labor que allí desempeñan las enfermeras especialistas en salud mental. Su directora de enfermería, Nieves Hernández, cuenta cuál es la misión del centro. Se dedica monográficamente a lo que es el diagnóstico, tratamiento, cuidado y rehabilitación de las personas que tienen trastorno mental. Para ello, cuento con enfermeras, auxiliares de enfermería, que realmente pues, están muy preparadas para tratar a estos pacientes, puesto que aquí no existe tecnología, sino lo que existe son las propias personas y sus habilidades de comunicación con el paciente y su presencia junto a él. En el mismo sentido, Esteban del Pozo, jefe de la unidad de enfermería de este hospital, detalla cómo se trabaja en este ámbito de la profesión. La enfermera especialista en salud mental tiene una labor principal y primordial en este tipo de intervenciones, son intervenciones especializadas dirigidas a la reinserción de estas personas, y el trabajo que hacen las enfermeras en general en el hospital está muy dirigido a preparar a la persona para su lugar de referencia. ¿Cómo se hace esto? Pues creando sobre todo un vínculo con la persona, desde la relación terapéutica, como se decía. Que tengan conciencia de que tienen enfermedad, que tienen que tener un tratamiento y tomar ese tratamiento. Por otro lado, se les enseña a través de la educación para la salud y intervenciones grupales, sobre todo educación para la salud y psicoeducación, pues que tienen que tener una vida libre de estrés y de consumo de tóxicos, sobre todo de consumo de tóxicos, que es uno de los principales problemas que se nos presentan. Tal es el caso de César García, un paciente que lleva ingresado en el Dr. Rodríguez Lafora 13 días. Yo sufro lo que se llama una patología actual, porque una parte de tengo trastorno bipolar y por desgracia pues sufro una adicción, en este caso al alcohol. En esta ocasión, César sufrió una crisis maníaca. El trastorno bipolar está en la fase pólica, que es la fase en la que nosotros nos encontramos con un tono vital excesivo, exacerbado, demasiada elocuencia, muchos pensamientos, etcétera, y la fase de depresión, pues prácticamente lo contrario. Una se acompaña por la otra siempre, no veo columnas. En este caso ha sido por un mente maníaco de, bueno, pues eso, manteniendo los síntomas y poco a poco día a día me ha ido creciendo una especie de aura irreal, ¿no? Que me ha ido. Y es que aunque conoce perfectamente su enfermedad, pues convive con ella desde hace 25 años, aún no ha aprendido a controlarla de todo. Uno cree que ha aprendido, sin embargo termina ingresando, con lo cual es que no lo ha aprendido del todo. No creo que sea porque los enfermos no tengamos voluntad por aprender a controlarlo, sino porque es que los síntomas son muy sutiles. No se manifiestan como una fiebre, no se manifiestan como una herida que se abre, sino como pequeñas cosas que van sumando, y de repente te encuentras en un momento de crisis sin haber sabido que han sido por suma de pequeñas cosas. A pesar de las dificultades que se le presentan, César asegura llevar una vida bastante aceptable. No es lo que uno busca, no es lo que uno quisiera. Sin embargo, sí creo que lo que hay que hacer es aceptarlo. Entonces, al final, si uno trabaja mucho la aceptación de que es un enfermo mental y de que tiene que seguir pautas y rutinas distintas a las de la gente, entre comillas, normal, que también no normal de trastornos, bueno, pues puede llevar una vida normal, satisfactoria, pues no sé, la vida satisfactoria tampoco la lleva a porcentaje muy alto de la población, no solamente somos nosotros los que no estamos contentos con nuestra vida. En esta afectación y saber llevar la enfermedad tienen mucho que ver los profesionales sanitarios que le han tratado, y en especial las enfermeras. Yo la verdad es que necesito solamente por la que primero creo que la yo las enfermeras todos son buenas palabras. Yo estoy muy contento con el trato que yo personalmente recibo y con el que recibo sus compañeros. Esas más cosas siempre hay problemas. Pero sí recuerdo en los primeros ingresos había bastante más enfermeras sobre el bloque de trastornos, sobre lo que estaban en de crisis y tal. Y siempre tuve una ayuda bastante. Y consejos y palabras
que todavía recuerdo incluso y que fueron importantes. Y fuera del consejo y de las palabras, esa caída, que creo que es la parte más importante que puedo recibir cuando se hace el momento en que necesitas que alguien te dé la apoyo. Blanca Reyes es otra de las enfermeras de salud mental de este hospital. Siente pasión por esta especialidad y asegura que no se ve trabajando en un campo diferente. En lo que a enfermería se refiere, casi puedo decir que no me hablen de otra cosa que no sea salud mental. Trabajar con enfermera de salud mental te ayuda a ver la realidad de la vida diaria de muchas personas que tienen una situación muy difícil a nivel familiar, a nivel social, a nivel de salud. Reconforta mucho trabajar con pacientes de salud mental. A nivel personal, gratifica. En muchas ocasiones te encuentras con situaciones muy difíciles de manejar, pero el balance es muy positivo. Como paciente, César García lanza una reflexión para la sociedad acerca del estigma que supone para una persona padecer una enfermedad de salud mental. Un estigma que, en su opinión, aún está lejos de erradicarse. Un enfermo mental no es una persona que busca ser problemática. Un enfermo mental es una persona problemática en sí misma por su problema, por su violencia, como es problemático tener una diabetes o tener un cáncer. Igual de problemático. Lo que ocurre es que las enfermedades mentales generan problemas también en el entorno. Y ahí es más difícil entender, ahí es donde se crea el estigma de que hablas. Pero realmente yo creo que ese estigma, pues como toda la vida, como toda la historia de la humanidad, sigue disminuyendo con el paso del tiempo. No podemos reivindicarlo para que de alguna manera a las enfermedades mentales se nos lleve como personas normales. Esa reivindicación lo que existiría de alguna manera. Lo que tenemos que ver es pacientes y seguir trabajando. Bueno, ¿me escuchan? Sí, licenciada. ¿Qué hemos podido observar en este último video? Que ha sido muy completo. Hay una experiencia tanto del ámbito profesional y de la experiencia misma de un paciente que está recibiendo tratamiento. ¿Qué es aquello que ustedes podrían rescatar de esta proyección de video? No se lo he escuchado bien, pero lo que he podido entender es que el señor sufrió un trastorno bipolar. Si bien no es una enfermedad que no se cura, pero que el personal o la medicina le ha ayudado a mejorar su calidad de vida, su estilo de vida. Y se ha podido adaptar a la situación, a la enfermedad que padece, ¿no? Y el hecho de recibir el tratamiento también le ayuda a él en poder también adaptarse a la sociedad con menores probabilidades de que de repente sufra algún tipo de alteración. Claro, ¿no? Sí, eso hemos visto. Como nos acaba de mencionar nuestra compañera, un trastorno bipolar. También menciona, cuando él explica, ¿qué podemos notar en el paciente? Que existe un conocimiento amplio por el cual él está atravesando. Eso quiere decir que el personal de enfermería ha cumplido su rol educador. Sí. ¿Cumplió? Sí. Licenciada, ha ayudado bastante al paciente. Él como paciente se siente muy satisfecho. Se siente satisfecho el haber podido superar, por lo que se le puede entender, porque también el video la verdad que se escucha bien bajo, pero bueno, no sé si es la apreciación de que tienen mis demás compañeras, pero yo tengo todo volumen y se escucha bien bajo, ¿no? Hay partes que sí se escuchan, ya creo que demasiadamente bajo, pero en las expresiones te da a entender de que él como paciente se siente satisfecho el poder haber superar con medicamentos el problema que atraviesa. Claro, la paciencia que tenía el personal de enfermería también para poder atenderlos, o sea, son enfermeras, por lo que se ve, son enfermeras especializadas para tratar a pacientes con ese tipo de problemas, ¿no? Claro, exacto. Entonces, es como les mencionaba, ¿no? A medida que desarrollamos
A medida que desarrollábamos la clase comentábamos, este ámbito del cuidado en esta área, lo que es salud mental, es muy bonita, pero también amplia, porque como también mencioné en el video, hay muchas cosas, tanto de la sociedad, existe un estigma social en el cual no existe una información adecuada y unificada respecto a los diferentes trastornos mentales y cómo se puedan presentar. Ahí claro está el paciente que dice que presenta un trastorno dual, porque tiene un trastorno de bipolaridad y también sufre de adicción al alcohol. Entonces, a medida que él hablaba, ¿qué podíamos observar en sus manos? ¿Nerviosismo? Se estaba presionando las manos, haciendo mucha fricción con las manos. ¿Correcto? ¿Hemos podido observar eso? Sí, eso sí se observa. Entonces, ahí nos hemos podido dar cuenta, quizá, como él mismo menciona, ¿no? Siempre creemos que ya hemos podido controlarlo, pero no es así, y ahí está claro una consecuencia una manifestación del trastorno dual que él está pasando. Entonces, también estas manifestaciones pueden ser a consecuencia del tratamiento que viene tomando el paciente. También existen muchos medicamentos que pueden ocasionar ese tipo de comportamientos o de reacciones, ¿no? Correcto. Se presionaba las manos, las movía, y lo que hay que rescatar de este video, de verdad, lamento mucho que no se haya podido escuchar, la verdad no sé si es el video o es el equipo con el cual cuento ahorita, pero no sé si el primer video sí lo han escuchado bien, ¿no? Sí. Estaba un poco mejor el primer video, licenciada. Sí. Sí se ha escuchado bien el primero, entonces quizás... Sí, el primero sí está mejor. Sí, es el video, creo, que está grabado en esa calidad, me imagino que yo he tratado de poner todo el volumen de todos los dispositivos con el cual estoy contando ahorita, y no, ni así se ha podido, ¿no? Entonces, yo les voy a relatar un poquito. Nos menciona las diferentes características que podemos tener. Aquí se hace mucho más agudo la indagación y la entrevista al paciente, porque debemos nosotros poco a poco ir descubriendo cuál sería la causa de fondo por el cual está pasando por esta alteración mental el paciente, ¿no? Y esto no va a ser en un día o en 2 días, sino va a ser de manera paulatina, paso a paso, día a día. Vamos a descubrir una pequeña porción de información. A esto sumado quizás que muchas veces estos pacientes son abandonados por sus familiares, los dejan en un centro de rehabilitación psiquiátrica, un centro de atención psiquiátrica, y no cuentan con ese apoyo. Entonces ellos solos ellos solos se enfrentan en todo este proceso, y es por eso que nosotros cobramos bastante vital importancia en su atención, en su acompañamiento, para que el paciente pueda aceptar la enfermedad. Muchas veces, a veces lo traen porque ya no pueden más con las manifestaciones de este paciente, y lo traen a un centro de atención de salud mental. Entonces, hay que ponernos en el lugar muchas veces de todo aquel paciente que ingresa y no sabemos cuál sea la causa original de su ingreso, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿vamos todo bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, aquí más o menos hemos podido apreciar las acciones, las diferentes funciones que pueda cumplir el auxiliar de enfermería dentro de la atención, del cuidado, del brindar el cuidado a aquel paciente con alteración mental. La próxima clase vamos a trabajar casos. En este caso les voy presentando, son 2 casos, para que tengan idea. Cuando les mencioné que estas alteraciones mentales no distinguen edad, no distinguen, porque este es joven, no. Incluso en los datos estadísticos que hemos podido observar, que existen mayor presencia de características de rasgos
de algún síndrome, de alguna alteración mental en la población joven, ¿correcto? Y ahora con todo lo que vivimos, ¿ustedes creen que estas cifras sigan manteniéndose o han aumentado? Va a aumentar esto. Nosotros tenemos que fomentar la salud mental. Esto está empeorando cada vez más. No hay conciencia de lo que es la preservación o el cuidado de la salud mental. No hay conciencia que tenemos que estar en armonía, tanto lo biológico, lo físico con lo mental. Es, como hemos podido observar, las alteraciones mentales ocasionan o son causas de suicidios, de mayor mortalidad en nuestro país, y hay que ser consciente de ello. Por eso es importante la función que se cumple dentro de esta área, lo que es salud mental. Les voy a dar una pequeña para que lectura del caso que vamos a trabajar, para que puedan tener una idea la próxima clase, ¿no? Veamos. En el hospital X, en el servicio de emergencia, se encuentra una paciente de aproximadamente 15 años de edad. Miren, observen cuántos años tiene esta pacientita. En su unidad, cubierta, aparentemente dormida. Cuando le preguntan, o sea, la interacción, ¿qué refiere? No tener nada, que solamente la han traído ahí porque se quiere lavar las manos muchas veces. Y eso lo menciona no de manera de un tono de voz alto, sino de manera bajita, no como susurrando, verborreica. ¿Qué quiere decir eso? Que emite muchas palabras y no le podemos entender, es como que estuviera murmurando, pero para sí misma, ¿no? Se evidencia temblor corporal, es como que estuviera, ahí aumentamos las características, murmura y tiembla, voz baja, y de que ella dice, no, es que estoy nerviosa cuando me pregunta mucho, entonces a lo que dice ser por los nervios. Quiere ver a su mamá y tiene miedo que algo le pase a su perrito. Es lo que ella menciona durante la entrevista o lo que se le pregunta en ese momento, ¿no? Y con la habilidad emocional. ¿Qué habíamos dicho que era la habilidad emocional? Que está como trastornada, alterada. Más se refiere a que está como que llorosa, ¿no? Está muy sensible emocionalmente. Entonces, imaginemos a esta pacientita de solo 15 años de edad que se encuentra en esta situación, te murmura muchas veces palabras incomprensibles para sí misma, empieza a temblar un poco, ella se justifica diciendo que es por nervios, solo quiere ver a su mamá y tiene miedo. Entonces, imagínense cómo disocia los comportamientos. Le estás preguntando por algo y dice, es por los nervios, quiero ver a mi mamá y mi perrito. Entonces, ¿tiene sentido lo que te está contestando? No. No, pues no. Entonces, aquí ya vemos, ¿no? Que no es lo que nos dice y está lábilmente emocionalmente lábil. Y ahí vemos, durante la visita médica, prefiere escuchar voces, entonces, que le dicen que ella tiene que llorar y que acá cuando mencionamos que ella quiere hacerle daño a su hermano, ya vemos una conducta agresiva, ¿no? Ante alguien de su propia familia. Y eso que nos hace pensar que si ha tenido estos pensamientos o estas voces que ella refiere, no podemos decir que nunca hubiese cometido, quizás no lo sabemos, en su vivienda ya agredió a alguien algún miembro de su familia, por eso que se encuentra de emergencia en un centro de atención psiquiátrico, ¿no? Y el doctor la diagnosticó con F20, pues, ¿no? Esquizofrenia. Tan joven, miren. Y ahí vemos los comportamientos, cómo responde, que no tiene sentido lo que responde, y las voces que escucha, ya es una alteración en ella, ya, es un trastorno mental. Ahora, el otro caso que nos dice, en el hospital Y, el pabellón 1 de damas en el sector UCI, ¿qué se encuentra? Se encuentra una paciente de aproximadamente 40 años de edad, miren, ya es otro grupo etario, en su unidad, cubierta por completo, no quiere ver a nadie. Dice, ¿ella qué refiere cuando le preguntan o le dicen, descúbrete, no te tapes, te queremos ver? Dice, no soy agresiva, como dicen. ¿Eso qué quiere decir? Que ella le han dicho ya que no debe comportarse de esa manera. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Que ya agredió a algún otro paciente que comparte algún ambiente, ¿no?
ellos me invitaron su comida, yo no les quité, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha estado ocasionando problemas en el área común, en el comedor, ¿no? Estoy tranquila, nadie me quiso hacer daño. Entonces, primero, ella se muestra como la agresora en potencia, pero luego ella se justifica diciendo, nadie me quiere hacer daño, nadie me quiso hacer daño. Entonces, trata de ponerse en ambos casos. Podemos observar, ¿no? Quiero irme a mi casa. Entonces, durante todo lo que empieza a hablar, no hay contacto visual. Uno cuando conversa con una persona, lo miras, ¿no? O no creo que la persona se encuentra en tu frente y tú estés mirando a la derecha, ¿no? Hablándole y la otra persona te mira el oído, ¿no? Entonces, no hay contacto visual, hay una fase hipomímica, o sea, que se mantiene quieta o que te está mirando, tiene la mirada perdida, se mantiene quieta, es un lenguaje braille y te habla lento, poco, entonces no se le entiende. Y también tiene un diagnóstico de F20 que es esquizofrenia. Entonces, aquí podemos ver diferentes grupos etarios, pero que tienen el mismo diagnóstico, pero no se presentan de la misma manera, como podemos observar. La niña de 15 años posiblemente va a ingresar a ser internada porque ella está de emergencia. Estos comportamientos lo vamos a desarrollar en la próxima clase con mayor amplitud y vamos a ver qué puede pasar en un paciente diagnosticado con esquizofrenia, ¿correcto? Ese es un pequeño adelanto de la próxima clase. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta o quisieran tener otra información adicional dentro de este tema para poder desarrollarlo en la próxima clase. Licenciada, ¿y el trastorno por déficit de atención también está dentro de este grupo de trastornos mentales? Claro, sí. Lo que es en el área, en la infancia, lo que es en los niños, hay déficit, está dentro de estas alteraciones mentales, si bien es cierto no son excesivamente graves, como podría ser una esquizofrenia, sino una manifestación de un comportamiento no correcto, podría decirse, o que no es normal en un niño, pero con ayuda psicológica, con ayuda de un profesional, podría corregirse. Para ello existen diversos tratamientos no farmacológicos, sino de terapias. También al nosotros observar a un niño con déficit de atención, lo que mencionas, ¿no? Ajá, en estos casos también entra a tallar los padres, porque muchas de esas veces lo confunden, que el niño es muy mal criado. Entonces, muchas veces pueden tener razón, como muchas veces no. Entonces, para ello se necesita ayuda profesional, y es ahí donde entra a tallar ahí el estigma de la sociedad, que no, ¿cómo es que lo voy a llevar a un psicólogo tan chiquito? ¿Y yo por qué tengo que? Y lo lleva al final, ¿no? Ya de tanta insistencia quizás lo lleva y al final le dicen que el familiar también tiene que recibir atención. Su papá debe decir, ¿pero por qué? Me quita tiempo, ¿por qué voy a recibir yo atención si el que está mal es mi hijo? Muchas veces hemos escuchado, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar ese tipo de respuestas o de comentarios. Entonces, aún no hay conciencia. Hay déficit de atención, hiperactividad. Eso es en el caso de los niños. Ahora, en el ámbito de la mujer, la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia de género, también está dentro. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia va a contribuir a que la persona se deprima. ¿Y qué hemos visto acá? ¿Dónde está? ¿Qué hemos visto ahí? Que el suicidio reactivo, que es cuando la causa es una situación extrema, como bullying, violencia sexual o acoso, una persona que no tiene a quién recurrir y encima la están agrediendo física, sexualmente, psicológicamente, la están acosando, siente que no sabe a dónde pedir ayuda, ¿qué va a hacer? Se va a encerrar y poco a poco se va a ir llenando de ideas suicidas que al final va a concretarse obviamente en un suicidio. Entonces, esto también está dentro de problemas de alteración mental, ¿correcto? Ahora, también está, como les mencionaba, las adicciones a las sustancias nocivas, al alcohol, los ludópatas. Muchas veces he tenido la
la oportunidad de observar pacientes adictos a los juegos, y cuando ingresan al centro psiquiátrico, todo lo ven juego, ¿no? Todo te lo propone, incluso algunos pacientes se pueden llegar a decir, señorita, ¿no quiere jugar acá una partidita de lo que sea? Imaginemos que quieren pintar, lo llevan al extremo que todo lo ven apostar, ¿no? Incluso aquellas personas que tienen adicciones, como es el alcohol, le dicen, señorita, mira, no sé qué, yo le barro, yo le limpio todo, pero tráeme una cervecita, señorita, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esa ansiedad. Como ahí no tiene acceso a ese tipo, a ese consumo habitual de aquellos al que son adictos, los vamos a ver ansiosos. Y esa ansiedad, ¿cómo se va a observar? Van a estar caminando de un lado a otro, van a estar muy agitados, van a tener la respiración muy rápida, incluso muchas veces su presión va a estar aumentada, te van a hablar muy rápido, van a estar muy suspicaces. ¿Eso qué quiere decir? Muy alterado, muy suspicaz, está pendiente, está vigilante de cualquier comportamiento de cualquier compañero, ya sea de los pacientes, también del personal de salud, está muy atento. Eso lo hace muy, para que nosotros estemos muy pendientes, porque este tipo de manifestaciones puede generar en el paciente que pueda agredir a otra persona. Entonces, es muy, hay que tener bastante cuidado cuando estas manifestaciones se agudizan, más que todo cuando están en su proceso inicial, en el caso de las adicciones, en su proceso inicial, cuando están en abstinencia. ¿Alguna otra consulta? Ok, acá dice, un compañero de ustedes nos está compartiendo un caso que dice que a raíz de un asalto sufre ansiedad y es muy nerviosa. Claro, esto suele pasar muchas veces, que existe un daño a través de un episodio en el cual la persona se siente vulnerable en cualquier aspecto, sea la situación que se encuentre. Entonces aquí ya se necesita quizá ayuda psicológica para poder superarlo. Quizás empezar por tener apoyo de la familia que la entienda, y posterior a ello, como le menciono, ayuda psicológica para que pueda entrar en una serie de dinámicas, tratamientos. Correcto, claro, eso es lo más adecuado, ¿no? Estar en tratamiento. Atacada sexualmente, ahí se daña tanto su privacidad, se daña su integridad, se vulnera su derecho, se siente ultrajada. Ahí incluso se puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, lo que conocemos como un TOC. Una jovencita que ha sido abusada sexualmente, muchas veces va a desarrollar TOC. ¿Por qué? Porque se va a sentir tan, entre comillas lo digo, sucia, porque ha sido agredida sexualmente, que va a sentir la necesidad de asearse de manera continua, de hacer, incluso hasta generarse daños en la piel, porque se siente muy sucia. Entonces, eso es una manifestación que puede, del solo, imaginemos que desarrolle TOC, que se sienta depresiva. ¿Cómo creen que va a terminar esa paciente? Esa paciente es una candidata a que esté desarrollando ideas suicidas. Claro, a ello sumado la depresión, exacto. Es una candidata a que desarrolle ideas suicidas, ¿no? Si no tiene un adecuado tratamiento. ¿Han escuchado sobre el TOC? Lo que les acabo de mencionar. Es la primera vez que yo escucho esa palabra. Ok, es un trastorno obsesivo compulsivo, aquella, como les mencioné, ¿no? El caso que puso su compañero, ¿no? No sé, es HP, no sé quién, Raquel. Ok. Desarrolla este trastorno obsesivo compulsivo de querer asearse mucho, continuamente, siempre, incluso llega al extremo de que se inflige daño, que se realiza daño. Correcto, ¿no? Y incluso ahí se puede desarrollar de qué también. Aquella persona que desea ver todo limpio, se lava las manos constantemente, se está limpiando los zapatos constantemente, está haciendo limpieza. Entonces, hay ciertas manías de poder identificar eso, ¿no? Aquella persona que al mínimo minuto, a los minutos, se siente muy ansiosa, tiene la necesidad de estar limpiando algo, ¿no? Se usa bastantes productos antibacteriales. En este caso, ¿qué podemos decir, no?
toda esta enfermedad. Disculpe, pero muchas personas creo que a raíz de todo esto de la pandemia, o sea, han desarrollado eso, obsesión se podría decir, ¿no? O no, por todo esto se llegaba, o sea, a extralímite se llegaba por el tema de la desinfección. Y muchos casos también de esos ha quedado que, por ejemplo, ha venido arrasando otros problemas, como tanto fue por alergias, de tanto desinfectante, por alergias, a personas que han tenido fibrosis, o sea, como que se ha agudizado más el problema de la sinusitis, o sea, todo eso lamentablemente, por toda la situación que estamos viviendo, pienso que nos ha ganado la ansiedad. Exacto, pero es exacto, muy, muy, muy importante tu participación. Exacto, entonces hay que saber diferenciar un trastorno obsesivo compulsivo a una persona que esté sufriendo propio una ansiedad de poder, en este caso, al contexto que estamos viviendo, lo que es el COVID, es relativamente comprensible que todos nosotros llevemos siempre en el bolso, en la mochila, nuestro alcohol, nuestro gel desinfectante, ¿no? Es una medida de bioseguridad por el tiempo que estamos pasando. Pero si no estaríamos pasando en esta etapa y estaríamos, no sé si han visto que hay personas que llevan las toallitas húmedas y que presentan rasgos de ansiedad, respiración profusa, se les escucha agitados, se les escucha muy suspicaces, que ya vengo mencionando bastante esta palabra, que están muy atentos a los minutos, al tiempo que se encuentren en contacto con el exterior, por así decirlo, donde ellos se sienten vulnerables. Alguien los toca, o ni siquiera a veces quieren saludar o tocar la mano de alguien, entonces ahí ya estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, el confinamiento también ha traído bastantes cuadros de ansiedad y depresión, incluso los cuadros ansiosos sintomáticos de posible COVID. ¿Han escuchado? Eso es cuando cualquier síntoma que tienen ya lo relacionan con el COVID. Exacto, incluso una persona sana, por el simple hecho de sentirse vulnerable y la simple idea que ronda en su pensamiento de que puede ser que tenga COVID o que se haya contagiado o que al salir ya se contagió, por más que él sea un paciente negativo, va a tener los síntomas del COVID, lo va a tener, nadie dice que no, sí, lo va a manifestar y va a ir al médico, le van a decir, sí, tiene características, vaya a realizarse una prueba rápida, entonces sale la prueba rápida, negativo, el paciente no está conforme con ese resultado, se realiza una prueba molecular, ¿qué sale? Negativo, eso quiere decir que el paciente ha hecho un cuadro de pseudo COVID, por así decirlo, propio de su ansiedad. Entonces, esto también hay que tener bastante en cuenta. El paciente puede estar sano, pero el simple hecho porque ya haya generado la idea o el pensamiento de que puede estar en riesgo porque salió y quizás no se desinfectó bien, o puede creer que alguien le tosió por ahí, entonces, ya me tosió, ya me contagió y quizás tenía COVID, eso era una tos de COVID, ¿no? Muchas veces hemos escuchado eso, y al día siguiente, aunque no lo crean, hay casos que han desarrollado los síntomas, pero no están infectados. Muchos casos han pasado, muchos casos yo también he visto de lo mismo, incluso yo misma también he padecido por lo mismo, ¿no? Pero o sea, para mí era algo inexplicable porque durante todos los días, los días que me tocó descansar estaba tan bien y salí de la ducha y empecé con una agitación en el pecho, de verdad de que yo también me asusté, me fui al doctor, todos me vieron y nada, pero la doctora incluso me escuchó toser y me dijo, pero es que es raro, te ha salido negativo, no sé doctora, quiero que me quiten esta agitación, la agitación que siento, ya le digo doctora, quiero que me den, no sé, el medicamento, lo que sea. Me sacaron la molecular, pero la verdad que esos días
para esperar los resultados de la prueba molecular es bien desesperante, porque, o sea, el saber de que puedes, si tienes personas vulnerables más que todo, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios no se dio ese tema, no salió negativo, me dio una tranquilidad, pero también estoy consciente de que definitivamente, así como lo pasé esos días de angustia, mucha gente, muchos de personas que están a nuestro alrededor de igual manera, de una u otra manera, no, yo me sentía tranquila porque algo dentro de mí me decía que no iba a pasar, pero no, o sea, no tenía con qué relacionar la gripe, que esa tos que me dio, pues, ¿no? De un momento a otro, como que si ahora estuviéramos conversando y empiezo a toser así de la nada. Entonces, eso fue sí era consciente de que yo había estado con pacientes positivos ya confirmados, pero no sabíamos qué era lo que había pasado, pues, ¿no? Por eso le digo, o sea, definitivamente con toda esta enfermedad, va a quedar muchos vamos a quedar con problemas psicológicos por la ansiedad, por el miedo, y peor ahorita que pues la delincuencia está avanzando, está ganando, como que se dice, más terreno, es peor, pues, ¿no? Imagínense a los niños que también no salen, niños que están encerrados durante meses y meses. Entonces ahí ya tenemos que abordar diversas técnicas en la atención pediátrica, ¿no? Y es cierto, hay muchas personas que han padecido una sintomatología de COVID, pero simplemente a veces era ansiedad, e incluso muchas personas hasta se han realizado la prueba molecular, que sabemos que es cara, para sentirse tranquilos. Una vez que esto ha pasado, milagrosamente a los 2 días o a los 3 días, ya están recuperando su estado de salud normal, ¿no? Entonces, esto también pone a prueba nuestra fortaleza en cuanto a la salud mental. Entonces, ahí mismo nosotros nos damos cuenta cuánto debemos de trabajar para mantenernos de manera fuerte, saludablemente en el ámbito mental, ¿no? En el ámbito psiquiátrico, que no es un término que deba asustarnos, sino más bien preocuparnos por ello, para que nos mantengamos en óptimas condiciones de salud mental, ¿no? Bueno, chicos, espero les haya gustado la clase y hayan podido despejar dudas. De igual manera vamos a continuar con los casos clínicos el sábado.